Jueves 6 de junio, primer jueves ya de este mes de junio, y es un privilegio una vez más el compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Desde la semana pasada hemos estado leyendo el capítulo 12 de San Marcos, donde hemos leído y meditado sobre las diferentes confrontaciones que los grupos de poder de Israel hicieron contra el Señor Jesús, ¿verdad? Ya veíamos cómo los herodianos, los fariseos lo atacaron referente al tema del impuesto al templo. Luego veíamos cómo los saduceos y fariseos se unían también para pedirle al Señor referente a la resurrección su parecer, ¿verdad? Luego se acercan también para hablar del matrimonio. Y así hemos visto cómo el Señor también se ha defendido ante esas preguntas con trampa o preguntas capciosas que le han hecho. Han sido 5 confrontaciones, de hecho esta es la quinta, donde ahora vemos a un escriba que él se le acerca al Señor para preguntarle y ponerlo en aprieto, ¿verdad?, sobre una discusión. Y es que le dice: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Hermanos, esta pregunta era un tema de discusión entre los fariseos, los saduceos, entre los rabinos. Y es que los israelitas tenían 613 leyes. Estas 613 leyes eran obviamente muy amplio todo su entender. Y entre aquellos grupos de rabinos, grupos de estudiosos, tenían muchas teorías sobre cuál de esas 613 era la ley más importante. Algunos maestros, ¿verdad?, o rabinos, enseñaban o pues defendían que la ley más importante para Israel era la circuncisión. Otros enseñaban y defendían que la ley más importante era el guardar el sábado. Otros enseñaban que la ley más importante era el monoteísmo. Y especialmente, pues, la frase muy conocida, ¿verdad?, que Israel pues reza, que es conocida como el Shema, donde Deuteronomio capítulo 6 dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Y así habían grupos que defendían, ¿verdad?, diversos de textos bíblicos o diversas leyes que las consideraban pues como de mayor importancia. Ahora viene entonces este escriba y le hace esa pregunta. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas, hermanos, eran un grupo muy pequeño,
pero muy rico, o sea, ellos eran personas con mucho dinero, y es que ellos eran los que se encargaban de transcribir los textos de los profetas, los textos de las Sagradas Escrituras. Ellos eran los únicos que podían leer. Y digo esto porque recordemos que hace 2000 años el margen de analfabetismo, hermanos, era tremendo, peor en esa zona de Israel. Se cree que en el analfabetismo Israel era del 99%. Y solamente el 1% de la población podía leer, pero ese 1% obviamente era un grupo muy reducido y que incluía pues este grupo de escribas. Ellos entonces eran los encargados de leer las escrituras y obviamente de transcribirlas cuando había que hacer una copia, porque pues recordemos que no habían fotocopiadoras, ¿verdad? Todas las copias se hacían a mano. Entonces ellos eran los que manejaban toda la enseñanza, manejaban pues el conocimiento, y por esa razón ellos pues se creían, ¿verdad? Obviamente tenían un nivel bastante alto. Oye, este escriba se acerca al Señor y le dice, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús entonces le va a responder y le va a decir, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, veamos cómo el Señor está respondiendo, no con las teorías o con las enseñanzas de aquellos grupos de rabinos, ¿verdad? Pues ya dijimos, algunos enseñaban que la circuncisión, otros que el Shabbat, otros que el monoteísmo, pero Jesús viene y enseña otra, o da otra opción, ¿verdad? Y era lo que para el Señor era pues el primer mandamiento. Pero veamos qué dice el Señor entonces en su respuesta. Porque el Señor dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Eso es importante, hermanos, porque está hablando obviamente verdaderamente del monoteísmo que debía el pueblo de Israel de tener, y que para esta altura ya no era muy problemático, porque como ya hemos dicho, pues a los fariseos se les debía, ¿verdad?, el que ellos hubiesen vuelto a Israel al monoteísmo. Del Israel que teníamos o que tenemos en el Antiguo Testamento al Israel del Nuevo Testamento es muy diferente. En el Antiguo Testamento Israel caía en la adoración a otros dioses. En el Nuevo Testamento ya es un pueblo monoteísta, o sea, un pueblo que solamente adora a su Dios, al Dios de Israel. Eso ya es importante y el Señor viene y lo ratifica. Pero luego viene el Señor y expresa cómo debe de ser la adoración a ese Dios. Porque vea que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Veamos cómo ahora el Señor está diciendo que es necesario amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pero ¿a qué se refiere? ¿O cómo aplicar eso en nuestra vida diaria? ¿Verdad? Y recordemos que justamente estas son palabras claves las que el Señor ha dicho cuando habla de corazón, mente, alma y fuerzas.
La primera frase cuando dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos, el corazón es la fuente de los buenos y los malos sentimientos. Claramente ha dicho el Señor que es del corazón donde salen los buenos y los malos sentimientos. Es del corazón donde sale el amor, la caridad, la compasión, la solidaridad. Todos esos sentimientos muy nobles de una persona. Pero también es del corazón que sale el odio, el rencor, la soberbia, la envidia, el enojo, la ira, la venganza, etc. Entonces es importante que nosotros podamos comprender que amar a Dios implica el poder verdaderamente renunciar a todas esas cosas que oprimen el corazón, a todos esos malos sentimientos, y amarlo verdaderamente renunciando al odio, renunciando al rencor, a la venganza, pero amarlo, así como claramente la palabra de Dios dice, que debemos de amar a Dios como Él justamente nos ama. Por ello es que dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero la segunda frase, con toda tu alma. La palabra alma viene del latín anima. Anima. Y anima es una palabra que nosotros ya hemos escuchado cuando en el español decimos ánimo, ¿verdad? El ánimo de una persona. Pero, ¿qué es el ánimo de una persona? Hermanos, son las emociones de una persona. Y por eso es que nosotros debemos de amar a Dios con todas las emociones. Eso usted podría decir, sí, no hay problema, yo lo entiendo. Sí, pero apliquémoslo. ¿Cómo sería amar a Dios con todas las emociones? Hermano, amar a Dios cuando yo estoy feliz, eso es hermoso. Pero amar a Dios cuando estoy enojado, amar a Dios cuando estoy molesto, amar a Dios cuando estoy triste, amar a Dios cuando me siento solo, etcétera, ¿verdad? O sea, ahí es donde es necesario amar a Dios. Por eso dijo el Señor que es importante amarlo con todo el alma. La tercera frase, cuando dijo Jesús, amar a Dios con toda tu mente. Creo que eso es muy claro. La mente es la fuente de los pensamientos. Y Dios espera que nosotros lo amemos con todos nuestros pensamientos. Y eso es importante, fíjese, porque la mente es uno de los campos de batalla contra Satanás. Hermanos, la mente es uno de los lugares donde Satanás siempre busca atormentar. La mente es el área donde Satanás busca oprimir a una persona. ¿Y por qué lo hace? Porque él sabe que manipulando la mente de una persona tiene todo su cuerpo, porque nuestra mente maneja y gobierna nuestro cuerpo. Pero es aquí donde debemos nosotros entonces de amar a Dios con toda nuestra mente, o sea, con todas nuestras ideas, con todos nuestros pensamientos, para que podamos recibir del Señor esa fortaleza. Pero termina cuando dice, y amar a Dios con todas tus fuerzas. Cuando el texto habla de amar a Dios con todas las fuerzas, obviamente estamos hablando del vigor, ¿verdad?, de una persona. Estamos hablando de esa energía que una persona pueda tener. Pero hermanos, esa energía que, ¿verdad?, en los jóvenes pues abunda, ¿verdad?, esa energía que está siempre ahí y que gracias a Dios pues el Señor nos la da, ¿verdad?, después de un buen día de descanso, por ejemplo, nos volvemos con energía. Es importante que a través de esas energías, y digo energías pues físicas, ¿verdad?, energías espirituales,
podamos nosotros amar a Dios. Digo esto porque hay personas que se desgastan sus energías en el pecado, y se olvidan de buscar a Dios y obviamente de gastar sus energías verdaderamente en lo bueno. Por eso el Señor claramente dijo que debemos de amarle con todas nuestras fuerzas. Pero vea, aun cuando al Señor no le habían preguntado, Él inmediatamente agrega el segundo y dijo, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento, dijo, mayor que estos. Notemos cómo el Señor rápidamente incluye también el segundo, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y aquí es donde surgió la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y hermano, el prójimo es la persona que está más cercana a usted, que necesita de su ayuda, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta como tantas personas muchas veces están a nuestro alrededor necesitando ayuda. Entonces debemos verdaderamente de ayudarles, y una de las maneras como poder ayudarles es amándoles, como dice la palabra. Pero vea, aquí en el fondo, fíjese, hay un mensaje muy bonito, y es que no podemos nosotros amar a Dios y no amar al prójimo. O sea, no es posible que estemos nosotros amando a Dios sin amar a nuestro prójimo. La carta de San Juan en el Nuevo Testamento lo dice, ¿verdad? Cuando dice Juan que si decimos que amamos a Dios y no lo vemos, ¿cómo es posible que no amemos a nuestro prójimo a quien sí vemos? ¿Verdad? Entonces es importante el hecho pues de que podamos nosotros comprender cómo la enseñanza consiste en amar a Dios con todo nuestro ser, pero también de la misma manera, con la misma intensidad, amar a nuestro prójimo, así como queremos nosotros que nos ame. Y esa sería la última enseñanza, o la que podemos mencionar cuando nos dice amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, así como nosotros nos amamos, así como queremos lo mejor, ¿verdad? Y como queremos que la gente nos trate y nos ame, así también tenemos que amarles nosotros a ellos, ¿verdad? Recuerde cómo en el Evangelio de Mateo tenemos lo que se llama la regla de oro: tratar a los demás como yo quiero que me traten. Ahora, el Evangelio termina diciendo que, como ya todos habían hablado con Jesús y nadie pudo prácticamente ganarle, dice, y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ahí termina ya ese interrogatorio, ¿verdad? O esas confrontaciones de estos grupos de poder con Jesús. Pero hermanos, creo que estos textos nos han enseñado verdaderamente cómo el Señor es el verdaderamente Hijo de Dios, ¿verdad? Cómo el Señor vino a enfrentarse a esos grupos, no para simplemente tener un momento de dificultad, sino para demostrar y presentarnos el reino de Dios, que muchas veces es diferente como los hombres lo presentan. El Señor nos lo presenta de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo al propósito de Dios. Por eso acerquémonos al Señor, cumplamos la palabra, para que Dios en su gran misericordia pueda obrar en nosotros y seamos verdaderamente bendecidos. Que el Señor, queridos hermanos, en este hermoso día nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.